Bienvenidos a la unidad 2, estimados estudiantes. En esta unidad revisaremos conceptos básicos sobre la programación concurrente y paralela en Python. Es bien importante aprender estos conceptos ya que nos permitirán ejecutar de manera eficiente nuestros códigos, ya que esto hace que nuestro programa corre eficientemente, no se quede. Es posible que podamos utilizar los hilos y obviamente el procesamiento para definir acciones particulares en un momento que ya los voy a explicar. La agenda para el día de hoy, revisaremos la introducción a la programación concurrente, conceptos básicos de hilos y procesos. Revisaremos la sincronización y problemas comunes que se tienen. Ejemplos prácticos en Python, lo que son los sistemas distribuidos y conclusiones. Empecemos. Los conceptos básicos en programación concurrente y paralela. Básicamente, la programación concurrente y paralela permite la ejecución de tareas al mismo tiempo o en un orden intercalado, en base a nuestras necesidades y en base a las funciones que tenga nuestro código, optimizando el uso de los recursos del sistema. Aquí nacen dos premisas o conceptos de lo que es concurrencia y paralelismo. Podremos decir que la concurrencia sucede cuando varias tareas comparten al mismo tiempo el uso del CPU. Es decir, el CPU salta entre tareas, pero estas no se están ejecutando de forma simultáneamente. El paralelismo es cuando el hardware tiene múltiples núcleos y podemos ejecutar varias tareas al mismo tiempo. La característica en Python es que esta tiene soporte para ambos modelos de concurrencia y lo hace a través de hilos y paralelismo, a través de procesos, ¿sí? Entonces, la concurrencia lo hacemos a través de hilos y el paralelismo lo hacemos a través de procesos. ¿Y qué son los hilos? Los hilos, pues, comparten la memoria del proceso principal y los procesos tienen su propio espacio de memoria. Obviamente, son mucho más seguros, pero consumen mucho más recursos. A continuación voy a explicar cómo se implementa los hilos en Python. Aquí nosotros tenemos que importar una librería que se llama threading. Este comando debe estar al inicio de nuestra codificación, ya que utilizaremos pues, las configuraciones que están inmersas dentro de esta librería para el uso de los hilos. Como paso 2, pues tenemos que definir a la función, lo hacemos con el def, y tenemos que especificar el nombre de nuestra función. Para nuestro caso, yo coloqué tarea, entre paréntesis, 2 puntos, se indexa las acciones que yo quiero ejecutar, y simplemente esta función lo voy a definir para que me imprima un mensaje, ¿sí? Doy un enter, salgo de la indexación y finaliza la función. No tengo que colocar algún comando adicional para indicar que ha finalizado. Es bien importante. Luego en mi codificación, recién voy a crear el hilo. ¿Cómo creo el hilo? Pues con la palabra hilo, igual. Y voy a utilizar un atributo que se llama el threading.thread. ¿Sí? Este threading.thread es bien importante porque nosotros asignamos la función a la tarea con el comando target. Si en este caso, pues el nombre de mi función se llama tarea, entonces obviamente tendré que poner target igual al nombre como yo la establecí. Iniciamos el hilo lo iniciamos con el hilo.start, entre paréntesis, corre el proceso, llama a la función, utiliza un recurso de memoria y yo tengo que indicarle esta vez sí cuándo
quiero que finalice el hilo con el join. Muchas veces en los errores comunes que pasan en la implementación de hilos es que se inician con el start, pero no finalizamos con el join. Sí, si es que yo no coloco el join, por más que yo haya llamado a la función, no va a ejecutar. Siempre va a estar esperando que el hilo finalice para continuar a la siguiente línea de instrucción. Tras de ejecutar pues el comando, imprime el mensaje. Tal vez esta codificación no sea tan sensible al usuario, ya que yo pude haber impreso en una línea aparte el mensaje, pero los hilos, como ya expliqué, utilizan recursos de memoria al momento en que yo quiera llamar. Es la clave, ¿sí? Así que este será nuestro primer ejemplo. Vamos a continuación a explicar lo que son los procesos. Igualmente, en procesos nosotros tenemos que usar otra librería que se llama el multiprocessing. Igual vamos a definir una tarea. Igual esta tarea va a estar contenida para imprimir un mensaje. Sí, no tiene ninguna característica adicional. Ahora, vamos a crear la definición de nuestro proceso con el if. Tenemos que poner el if. El name es un comando particular para esto, con los dos iguales y llamo al proceso principal. ¿Sí? Dentro de este if, nosotros tenemos que definir el proceso que queremos utilizar. En mi caso, pues yo voy a poner proceso. Llamo al atributo que es al multiprocessing, punto process, que es el atributo o la instancia de la librería que lo contiene. Al igual que el caso anterior, pues asigno la función a la tarea con el target, inicio mi proceso con el start, igual que el hilo, y finalizo el proceso con el join. Una característica de los procesos en Python es que estos solo corren en archivos tipo Python, ¿sí? Si ustedes corren esta instrucción en las notas de Jupyter, pues no va a correr nada por la característica que tiene las notas en Jupyter. Pero si lo ejecutamos en Visual Studio, pues obviamente tenemos el resultado. Y el resultado es el que se presenta a continuación, que se carga la librería e imprime el mensaje. Al igual que el caso anterior, no existe mucha variación en la ejecución del comando, ya que solo está imprimiendo un mensaje, pero el recurso de memoria en esta ocasión pues utilizó otro, que es la propia del sistema. Y obviamente correr este tipo de procesamientos, como ya les dije, es seguro, pero tiene una característica que el consumo es alto. Ahora, vamos a ver lo que es la sincronización en hilos y procesos con el ejemplo indicado. Nuevamente voy a ejecutar un hilo, importo en la librería, ¿sí? Cuando utilizo varios hilos que quieren utilizar un recurso compartido de memoria, puede producirse una condición de carrera, ¿sí? Ya que básicamente el sistema está intentando procesar los hilos, pero yo le voy a definir cuándo quiero que se ejecute, en qué instante quiero que se ejecute. Entonces, para hacer esto, yo tengo que definir un log, que es un mecanismo de control de acceso al recurso de memoria. ¿Sí? ¿Cómo lo declaro? Pues con el log threading.log. Dentro de la función tarea, en este caso, tenemos que usar un white log para que controle el acceso y con esto aseguramos que solo un hilo tenga acceso
a esta parte del código a la vez, ¿sí? Y obviamente la siguiente línea pues se va a indexar las acciones que yo quiero realizar, ¿sí? Al igual que el caso inicial, pues inicio el hilo, defino el atributo, ejecuto el hilo con el start y finalizo con el join. Ejecuto y se va a imprimir. La característica, como les dije, de esto es el uso del log, porque yo defino quién, cuándo accede al hilo, ¿sí? Es Este comando log es muchas veces utilizado cuando tengo procesos primarios que ejecutar en mi comando versus un secundario. Entonces, la utilidad es incalculable para nuestro proceso. A continuación, pues voy a hacer el procesamiento de archivos con hilos como ejercicio práctico. En este caso, pues vamos a ejecutar dos librerías. La librería Trading, que como ya les expliqué, es el necesario para trabajar con hilos. Y ejecutar, pues, múltiples tareas dentro del mismo proceso. Y la importación de pandas. Pandas, pues, es una herramienta popular que se utiliza para la manipulación de datos en Python. Se utiliza aquí para leer un archivo en Excel, una función read.excel. Sí, es un comando específico. ¿Por qué quise hacer este tipo de trabajos o prácticos? Porque muchas veces en nuestros archivos pues podemos hacer el llamado a una base de datos, podemos hacer el llamado a un archivo que me extraiga información del archivo para yo poderla procesar, guardar, eliminar, cualquier tipo de actividad que yo le tenga que realizar. En este caso, yo definí un archivo. Este archivo pues contiene una lista de productos con su costo. Y yo quiero, por medio de Python, acceder a ese archivo y procesar la información que esta contiene. Vamos a definir el hilo, o la función del hilo que vamos a hacer con leer el Excel, es el nombre de mi función. Definimos el valor y el atributo con el data igual a pd a read.exe. El read.exe se utiliza para leer archivos, por eso se me marca en color azul. Y dentro de esto, pues, utilizo la paréntesis y defino la ruta o el path donde yo tengo el archivo. Si estamos corriendo en un sistema operativo Windows, es necesario que todos la ruta sean definidos con dos backslash, caso contrario les va a salir error, y definido dentro de apóstrofes, ¿sí? Otra característica es que el archivo debe estar cerrado, ya que si lo tenemos abierto, pues Python no lo va a procesar y nos va a salir un mensaje de error. Y luego yo utilizo que me imprima lo que consultó, lo que extrajo en la información y me lo imprima en pantalla. Nuevamente defino el hilo con el trading.thread, el comando target, llamo a la función, ejecuto el hilo y finalizo el hilo. Como pueden ver en este ejercicio al lado derecho, pues tiene el archivo en Excel que yo creé, está definido por columnas. Y Python lo lee y lo interpreta así. Como pueden ver, me marca la primera línea, lo interpreta como columna, como nombre de columna, y él empieza a ejecutar, empieza a imprimir o guardar los datos dentro de la siguiente línea, imprimiendo en leche, lácteos y el valor, ¿sí? Entonces, con esto yo puedo modificar
puedo extraer información y puedo guardar, ¿sí? Entonces, es muy útil este ejercicio práctico para que lo tengan para sus futuros desarrollos. Otro ejemplo práctico, pues podemos utilizar lo que son las peticiones web concurrentes. Al igual, necesitamos importar dos librerías, la librería Trading para el uso de los hilos y el request. Ok. ¿Por qué tenemos que utilizar esta nueva librería? Principalmente el request es para hacer la concurrencia entre páginas web. Al igual, vamos a definir en este caso, pues, una función. Esta función está definida por el nombre descargar datos. En la siguiente línea, pues, definimos el valor del atributo con get, que llame en base a una variable URL, obtenga la consulta, o realice la consulta, y me imprima, pues, un mensaje de la página que yo estoy revisando y me dé la respuesta del, en este caso, del estatus de la página, ¿sí? En páginas web tenemos diferentes estatus. Cuando la página está operativa, pues va a imprimir un 200 como respuesta efectiva. Existen otros tipos de códigos como el 500, el 400, que normalmente se utiliza para identificar dónde está el error, cuando es un problema del usuario, cuando es un problema del servidor o de la página web que no la procesa. ¿Sí? Esto hay un listado en internet donde ustedes pueden consultar. Seguido de eso finalizo la función, defino una variable, dentro de esta variable pues yo defino el listado de páginas web que yo quiero comprobar. Para nuestro caso, básicamente fue un control C, un control B, y lo voy definiendo con comas dentro de la lista. ¿Sí? Genero el hilo, llamo al atributo con el target, pero la diferencia de este es que yo voy a definir más valores dentro de mi función. Tengo que definir la función target, el nombre de mi función, y llamo a los argumentos, que en este caso es la variable URL. Utilizo un for porque yo tengo una lista y tengo que realizar la consulta uno a uno de esta lista, por eso está definido con un for de URL en URL. ¿Sí? A continuación, vamos a hacer la definición del for de hilo en hilo. ¿Sí? Hago el llamado con el start del hilo, inicializo el hilo y al último genero otro for y hago otro hilo en ellos. Y finalizo la función. Tras de ejecutar el comando, pues me va a imprimir datos descargados, me va a imprimir la página y el estatus. ¿Sí? Con esto, pues podemos hacer diferentes tipos de aplicaciones. Ok, conclusiones y recomendaciones. Nosotros hemos hecho la revisión de varios conceptos importantes, como son la concurrencia y el paralelismo. Hemos abordado conceptos fundamentales en el desarrollo de sistemas eficientes por medio de estos dos usos. La concurrencia, pues, como concepto, es la capacidad de manejar varias tareas dentro del mismo tiempo. Recuerden, no son necesariamente ejecutadas simultáneamente, sino van siendo ejecutadas de forma intercalada para mejorar el uso de los recursos de memoria. ¿Sí? El paralelismo, pues, a diferencia de la concurrencia, el paralelismo ocurre cuando múltiples tareas se ejecutan exactamente al mismo tiempo
lo cual es posible que en sistemas con múltiples núcleos de CPU puedan operar entre sí. La característica es que Python puede trabajar con ambos modelos, con concurrencia y paralelismo. ¿Sí? Revisamos lo que son los hilos. Los hilos, pues, como característica, pues se ejecutan dentro del mismo proceso y comparten espacios de memoria, recursos de memoria. Son mucho más ligeros cuanto al uso de recursos, ya que no necesitan un recurso de memoria específico para ellos. Son muy útiles cuando tenemos muchas tareas, como por ejemplo leer archivos, hacer solicitudes web, donde el tiempo de espera es muy significativo para los usuarios y podemos aprovechar la concurrencia para realizar esto. Los procesos, pues por otro aspecto, cada proceso tiene su propio espacio de memoria, lo que lo hacen trabajar de forma independiente uno con otros. Por otro aspecto, pues los procesos permiten la ejecución de múltiples tareas dentro del recurso de memoria. Cuando tenemos que ejecutar varias tareas en paralelo, pues estas cosas son muy útiles si queremos realizar cálculos complejos, por ejemplo. Eso en cuanto a hilos y procesos. También trabajamos con sistemas distribuidos. Conocimos las diferencias que permiten optimizar el rendimiento por medio del uso de los logs, principalmente. Ejecutamos ejercicios prácticos con hilos y procesos. Y, y con esto pues vimos la utilidad. Tal vez en los ejercicios prácticos pues son muy simples por ahora, pero cuando ya vayamos integrando en nuestras aplicaciones pues vamos a ver que vamos a mejorar notablemente pues la eficiencia de nuestro. Esto es todo por el día de hoy. Espero tener contacto con ustedes en las siguientes clases. Muchas gracias.